Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un tiempo de alabanza genuina, de adorar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente. Espero que el Señor se haya revelado a sus corazones en el tiempo de alabanza que acaban de tener. Si bien es un video, pero igual es la palabra del Señor la que vamos a escuchar, así que les pido que se vayan poniendo de pie y vayan abriendo sus Biblias en Hechos 9:31. Es el pasaje que vimos el domingo pasado, pero todavía nos quedaba una mitad para estudiar y ver todo lo que el Señor nos quería hablar. Los que vayan teniendo Hechos 9:31 se van poniendo de pie y vamos a leerlo. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El domingo pasado vimos lo que el Señor quería para esta congregación. Si bien es lo que el Señor demanda de la iglesia en general, particularmente nos está hablando a nosotros, Missio Salta. Vimos el domingo pasado lo que el Señor quería para esta congregación y Él desea que tengamos este temor santo a su nombre. Vimos que debemos aprender y debemos buscar el temor del Señor. Recuerden que dijimos, el Señor no bendice perezosos. La salvación es por gracia, es un regalo, pero luego debemos trabajar nuestra salvación. Ya nos manda el Señor a trabajar. El temor del Señor es uno de los fundamentos para la edificación de la iglesia. Todo esto lo vimos el domingo pasado. Debemos recordar que cuando la Biblia habla del crecimiento de la iglesia, no solo se refiere al crecer en número, sino que también implica la edificación de esas personas que se añaden cada día a la iglesia. Entonces, para edificar la iglesia, dice la primera parte de este pasaje, debemos vivir en el temor del Señor. Pero hay un segundo aspecto igualmente importante e imprescindible para la edificación y la obra de la iglesia en este mundo, y ese aspecto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imprescindible. Por eso Hechos 9:31 dice que las iglesias se acrecentaban, se multiplicaban, fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. La iglesia salía a cumplir la misión y la iglesia tenía victorias, se multiplicaban, como vimos el domingo pasado, primero 3.000, luego 5.000 y luego ya no llevan una multitud, varones, mujeres, se multiplicaban, porque era fortalecida, la iglesia era fortalecida por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es esencial para la vida y la misión de la iglesia. Otra vez lo voy a repetir, el Espíritu Santo es esencial para la vida y la misión de la iglesia. La iglesia no puede vivir si no es fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir si no es fortalecida por el Espíritu Santo. La palabra griega traducida como fortalecida es paráclesis. Esa es la palabra griega, paráclesis. Y paráclesis es el verbo o la actividad que lleva a cabo el paráclito. O paracletos, le dicen algunos. Otra vez, la palabra griega traducida como fortalecidas en Hechos 9:31 es paráclesis, y paráclesis es el verbo o la actividad que lleva a cabo el paráclito. Así como jugar al tenis es la actividad de un tenista, la paráclesis es la actividad del paráclito. Y Paráclito es el título que Jesús les dio al Espíritu Santo. Esa palabra griega parácletos es traducida en Juan 14:15 como consolador, y más adelante en 1 de Juan 2:1 es traducida como abogado. Por eso se le llama al Espíritu Santo el otro consolador. Jesús le puso ese título, el otro paráclito, el otro consolador. Pero, como explica John MacArthur en su comentario del libro de Juan, paráclito es un término cuyo significado no puede agotarse en una sola palabra. Significa literalmente, paráclito, alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Y continúa John MacArthur diciendo, y tiene la connotación de un ayudador, de un consolador, exhortador, intercesor, alentador y abogado.
Nuestra definición de consolador en nuestro idioma es muy pequeña, pero acá el pastor MacArthur dice que tiene todas esas connotaciones. Pero aún así no llegamos a comprender todo el significado de esta palabra. Como explicó R.C. Sproul en su libro Todos somos teólogos, él dice lo siguiente: cuando pensamos en alguien que trae consuelo, lo que tenemos en mente es alguien que nos ministra en medio del dolor. Alguien que seca las lágrimas de nuestros ojos y nos da consuelo cuando estamos caídos. Eso es lo que pensamos cuando escuchamos del consolador. Pero continúa R.C. Sproul: pero eso no es lo que Jesús tenía en mente, ahí en Juan 14. Por supuesto, continúa, por supuesto que el Nuevo Testamento sí enseña que Dios trae consolación a su pueblo, pero esa no es la idea que Jesús está comunicando aquí. La imagen del consolador no es la de uno que viene a secar nuestras lágrimas después de la batalla, sino que es aquel que nos da fortaleza y valentía en la batalla. Entonces cuando la Biblia habla del Paráclito, del Consolador, no es alguien que viene a golpear la espalda o se queda llorando con nosotros o animándonos después de la batalla, sino que significa poder en medio de la batalla. Todo eso es la obra del Espíritu Santo. Así que cuando leemos en Hechos 9:31 que la iglesia se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo estaba obrando en su forma más plena y completa en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Toda la obra del Espíritu Santo estaba en su máximo nivel y por eso la iglesia se acrecentaba y vencía y cumplía la misión. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Vemos esa obra del Espíritu Santo con la misma intensidad hoy en día en nuestras vidas y en nuestras congregaciones? O sea, quiero que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. Lo voy a volver a repetir. ¿Vemos esa obra del Espíritu Santo con la misma intensidad hoy en día en nuestras vidas y en nuestras congregaciones? Déjenme leerles algunos datos de la actualidad de la iglesia para que tengamos un panorama de cómo está la iglesia, cómo es el pueblo de Dios hoy en día, en la actualidad, en este mundo. Los datos los voy a sacar del libro del pastor Luis Rodas, Cuando los que están llenos del Espíritu Santo glorifican a Dios, se llama el libro. Y dice, ¿qué iglesia vemos hoy? Y el pastor Luis Rodas dice lo siguiente: vemos una iglesia agotada, una iglesia cansada, carnal, mediocre, distraída, ocupada en vivir lo más cómodamente posible, egoísta, hablando pero no viviendo, amante de la buena reputación y los lugares más visibles. Vemos una iglesia soberbia y superficial, con infinidad de pastores abatidos en su queja. La gente, dicen ellos, no se compromete, no hay compromiso. En muchos casos, en su frustración, echando mano de cuántas estrategias humanas hay para lograr compromiso. Según un artículo escrito por Brian Croft en la página web del Seminario Bautista del Sur, solo entre las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos, 1.000 congregaciones cierran cada año. 1.000 congregaciones cierran cada año. Hablando de iglesias de diferentes denominaciones, el número de congregaciones que cierran en Estados Unidos por año asciende entre 3.500 y 4.000. Según Tom Rainer, el 65% de las iglesias en Estados Unidos están declinando o estancadas. H.B. London, continúa el pastor Luis Rodas, H.B. London explica en su libro Pastores en Riesgo que el 33% de los pastores reconocen tener relaciones sexuales inapropiadas con miembros de la congregación y que alrededor del 40% de los pastores confiesan que han estado pensando en dejar el ministerio. Según Ed Stetzer, en un artículo de Christianity Today, al menos 400 líderes de iglesias renunciaron en 2015 a sus cargos por ser encontrados en la lista de la página de citas amorosas online Ashley Madison. Y hasta hubo un caso, el del pastor John Gibson, que llegó a cometer suicidio al verse descubierto, algo que ya había sucedido en años anteriores por situaciones similares, como los casos de Seth Euler, Isaac Hunter, Minor Svenica y Bobby Davis. Continúa el pastor diciendo,
Según la página de internet Pastor Burnout, es pastor agotado, el 48% de los matrimonios de los pastores terminan en divorcio. Y de acuerdo al New York Times, en una nota del 1 de agosto del 2010, los ministros ahora sufren de obesidad, hipertensión y depresión en un más alto porcentaje que el resto de los americanos. En la última década, su uso de antidepresivos aumentó, mientras su expectativa de vida disminuyó, por lo que muchos dicen que cambiarían de trabajo si pudiera. Esto ha llevado, por ejemplo, hace muy poco al pastor bautista y presidente de la Convención Bautista de Texas, de 69 años, Phil Linderberg, a quitarse la vida por depresión. El Instituto Schaffer hizo una encuesta a pastores y el resultado fue que el 70% de ellos luchaba con la depresión. El 72% dice que solo estudia la Biblia para hacer sus predicaciones. Y el 80% dice que el ministerio ha tenido un efecto muy negativo en sus familias. Según Michael Wilson en su libro Previniendo el fracaso ministerial, en los Estados Unidos un 37% de pastores admite luchar frecuentemente con la pornografía en Internet. Según John Ridman, 1.500 pastores dejan sus tareas cada mes en los Estados Unidos a causa de conflictos, agotamiento o fracasos morales. El reflejo de todo esto, continúa el pastor Luis Rodas, el reflejo de todo esto, por supuesto, se ve en el resto de los miembros de la congregación. Lo normal de hoy en día es creyentes cómodos que se quejan de la congregación donde están, pero no hacen nada. No predican en el trabajo porque dicen, la gente no quiere al Señor. Ante el menor obstáculo, el más mínimo, ya dejan lo que estaban haciendo, diciendo con toda soltura, no se puede. No le enseñan a sus hijos la palabra porque piensan, ya les hablé y no les interesa, ellos no cambian. No oran porque oraron 2 días y no sucedió lo que pidieron. No estudian seriamente la palabra porque no tienen tiempo, entre comillas. La imagen triste y dolorosa es la de miles y miles de creyentes sin la llenura del Espíritu Santo, viviendo como un coche sin motor, a veces modernos, amplios, bonitos, muy cómodos, seguros, pero reflejando con inequívoca claridad que estamos incapacitados de andar, impotentes frente a aquello que nos detiene para cumplir nuestra misión. Abatidos, esperando el fin de los conflictos, adversidades e imposibles, quejándonos de los miembros de la congregación, de su falta de compromiso, en vez de buscar de lo alto la capacidad para cumplir la misión por encima de todo aquello. Esta es tristemente la realidad de la iglesia actual. Si ustedes prestaron atención, eran datos del 2015, 2010 y en su mayoría hablando de solamente Estados Unidos, pero no es muy diferente, por lo menos aquí en Salta y en Argentina, los que conocemos un poco esa realidad, no es muy diferente. Por lo tanto, necesitamos que la vida del Espíritu Santo regrese a la iglesia. O como dijo el pastor Charles Ryrie, la solución, dice este pastor, de los problemas de la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual. Y la solución a esos problemas es una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el antídoto para cada error, es el poder para todas las debilidades, es la victoria en cada derrota y la respuesta para cada necesidad. Y Él está disponible para los creyentes porque vive en nuestro corazón y en nuestra vida. La respuesta y el poder ya nos han sido dados al morar el Santo Espíritu en nosotros. La iglesia tiene poder para vencer ahora, pero hemos despreciado, hemos dejado a un lado la imprescindible necesidad del Espíritu Santo. Otra vez lo vuelvo a decir, necesitamos que la vida y la obra del Espíritu Santo regresen a nuestras vidas o todo va a seguir igual. Voy a mencionar unos pasajes muy rápidos en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la Biblia. Ustedes los pueden anotar y bueno, después pueden volver a escuchar la predicación. Y creo que va a ser bueno que en nuestras casas nos ejercitemos en leer estos pasajes. Los voy a mencionar muy rápido porque son muchos, pero vamos a tener un panorama de cuán crucial es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
Para comenzar, el Espíritu Santo estuvo activamente trabajando en la creación de la tierra. Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Jehová se movía, se paseaba sobre la faz de las aguas, y se le encuentra el Espíritu Santo al final de los tiempos con la iglesia clamando: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Primera de Pedro 1:21. El Espíritu Santo usó los profetas para profetizar la vida terrenal de Jesús. Primera de Pedro 1:10 y 11. El Espíritu Santo empoderó a los jueces de Israel. Así podemos leer que el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y salió a batalla. Eso está en Jueces 3:10. O el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Jueces 15, 14 y 15. El Espíritu Santo vino sobre Saúl, y así podemos leer en 1 de Samuel 10:6 que Saúl fue lleno de poder y fue mudado en otro hombre. Jesús, hablando ya de la vida de nuestro Señor, Jesús fue concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. Eso está en Lucas 1:35. Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo, y dice en Lucas 4:1 que el Espíritu lo llevó al desierto a encontrarse con Satanás. Cuando volvió del desierto, Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y en el siguiente sermón relatado en Lucas 4:18-19 dice, Jesús predicando dice esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, todo el ministerio de Jesús fue llevado a cabo por la unción del Espíritu Santo sobre él. Por eso, al sanar un paralítico en Lucas 5:17, dice, el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. No solo todo su ministerio fue llevado a cabo en el poder del Espíritu Santo, sino que Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció como sacrificio por medio del Espíritu. Y Romanos 1:4 dice que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús envuelta y dominada por el Espíritu Santo. Con respecto a la iglesia, nadie puede ser cristiano a menos que nazca del Espíritu. Eso dice Juan 3:5. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16:8. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús dijo. Juan 14:26. El Espíritu Santo guía a la iglesia toda la verdad y glorifica a Jesús. Juan 16:13 y 14. El Espíritu Santo, dice Jesús, sería como ríos de agua viva en la vida de los creyentes. Eso está en Juan 7:37 y 39. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza, nos une al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Por eso es el Espíritu Santo el que llama y establece a los pastores. Hechos 20:28. Es el Espíritu Santo el que nos dice qué parte del cuerpo somos. Después pueden leer 1 Corintios 12, 13 y 14 y ahí habla que somos un cuerpo y no todos los miembros tienen la misma función y no todo es ojo. Cada uno somos parte del cuerpo de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos dice qué parte del cuerpo somos. 1 Corintios 12, 11. Es el Espíritu Santo el que da dones a la iglesia. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Cuando la iglesia usa esos dones, está manifestando la obra y la actividad del Espíritu. Por eso, los dones son llamados en la Biblia manifestaciones del Espíritu. 1 Corintios 12, 7. Es el Espíritu Santo quien te llama al ministerio. Por eso, Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que te guía en las decisiones específicas de tu vida. A Felipe le dice, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y luego le dice, acércate y júntate a ese carro.
Eso está en Hechos 8, 26 y 29. Y más adelante le dice a Pedro, en Hechos 10, 19 y 20, Pedro estaba en la azotea pensando en una visión, dice, y le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Es el Espíritu Santo quien te da el poder para vencer el pecado. Romanos 8:13. Es el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, que podemos obedecer y guardar los mandamientos del Señor. Ezequiel 36:27. Es el Espíritu Santo quien nos confirma que verdaderamente somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Es el Espíritu Santo el que ora e intercede por nosotros ante el Padre, porque sabe que no sabemos pedir como conviene. Romanos 8, 26 y 27. Es el Espíritu Santo quien nos revela cada vez más la persona de Dios a nosotros. 1 Corintios 2, 10 y 11. Es el Espíritu Santo el que derrama y hace real el amor del Padre en nuestros corazones. Romanos 5, 5. Es el Espíritu Santo que nos lleva cada vez a una intimidad más profunda con Dios, de tal manera que podemos clamar, Abba, Padre. Papi, papito, era una intimidad, una relación íntima entre padre e hijo. Eso está en Romanos 8, 15. Es el Espíritu Santo quien nos asegura y certifica todas las promesas de Dios para nosotros. 1 Corintios 2, 12. Es el Espíritu Santo quien nos da valor y denuedo para predicar la palabra y no temer, como dice Hechos 4, 31. Y finalmente, es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, nos resucitará y cambiará nuestros cuerpos mortales en cuerpos incorruptibles, como dice Romanos 8, 11. ¿Qué piensan, hermanos, ahí que están escuchando esta palabra? ¿Necesitaremos la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia? Háganse esa pregunta. ¿Lo necesitaré? La pregunta que tiene que estar en nuestro corazón ahora es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu en Efesios 5, 18. Y Jesús nos enseñó en Lucas 11, 13 que debemos pedirle al Padre el Espíritu Santo en oración. Eso está en Lucas 11, 13. Así que debemos clamar en oración por la llenura del Espíritu. Debemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pero eso no es todo. Pablo también nos manda en Efesios 4:30 a no contristar, entristecer, no ofender al Espíritu Santo. Y más adelante, en 1 de Tesalonicenses 5:19, Pablo nos manda a no apagar el Espíritu. En otras palabras, nosotros debemos avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, como le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Entonces, no solo debemos clamar por la llenura del Espíritu, sino que debemos luchar contra todo aquello que lo apague y lo entristezca, mientras nos esforzamos por avivar y promover esa obra en nosotros. Lo vuelvo a repetir. No solo debemos orar y clamar al Padre por la llenura del Espíritu Santo, sino que debemos luchar contra todo aquello que lo apague y lo entristezca, mientras nos esforzamos en avivar y promover su obra en nosotros. Clamamos al Padre por la llenura que Él prometió del Espíritu Santo, examinamos nuestra vida, cortamos todo aquello que lo pueda ofender y avivamos ese fuego estando en comunión con Él. Después de haber visto todo esto, podemos entender por qué Pablo en 2 de Corintios 13:14 anhela que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de escuchar está disponible y se vuelve real en nosotros cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Eso es tener comunión con Dios. Todo se hace real por medio del Espíritu Santo. Iglesia Missio Salta, si nosotros
queremos ser una iglesia poderosa, si nosotros queremos ser una iglesia que agrade y adore al Señor, debemos estar sumamente comprometidos, yo diría plenamente comprometidos en la búsqueda del temor de Dios y en la búsqueda de la vida en el Espíritu Santo. Esas son dos pilares fundamentales. Si no queremos volver a caer en la apatía, en el sinsentido, en el adorar mecánicamente, necesitamos crecer, ser edificados, temiendo al Señor y luego cumplir la misión en la actividad más plena y activa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es crucial, otra vez lo que dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando apagamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los beneficios, toda la obra de Él se apaga. Entonces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, tenemos temor de evangelizar, no podemos vencer el pecado, no podemos entender la palabra, nuestras oraciones llegan hasta el techo, no sabemos nada porque hemos apagado al Espíritu Santo. Es necesario avivar la obra y el Señor puede usar esta pequeña iglesia si simplemente nos entregamos al poder de su Espíritu Santo, si clamamos y buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Si bien ahora ya está por terminar la predicación, una vez que se corte el video, tómense un tiempo, hermanos, cierren sus ojos ahí donde están y empiecen a examinar su vida. ¿Es esto una realidad? Y anhelo que sea una realidad. Así que ahí cierren sus ojos, si bien ya va a terminar el video, pero mediten. Clamen al Señor y luego agradezcan al Señor por habernos hablado. Missio Salta necesita el temor del Señor y necesita ser fortalecida por el Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos.